Georg Wilhelm Friedrich Engels fue un filósofo idealista alemán representante de la filosofía clásica alemana del siglo XVIII. Fue reconocido por haber elaborado su propio sistema filosófico y ser el representante del idealismo filosófico y como revolucionario de la dialéctica, además de causar gran impacto en el materialismo de Karl Marx. El pensamiento de Hegel consiste en una tesis partida de la filosofía en la cual dice ser la identidad del ser y el pensamiento, o sea, la comprensión del mundo real como manifestación de la idea, concepto y espíritu. La lógica. Para Hegel, la filosofía tiene un fundamento principal que es la lógica como absoluto pensar del pensar. La estructura y el concepto del pensar debe estar siempre entendido por el sentido de la lógica pura. El pensar es la forma más propia para el contenido espiritual o absoluto. Lo absoluto puede ser conceptualizado desde su verdad, el pensamiento y el cómo pensar. Por ende, el pensamiento no es solo un pensamiento, sino es la única manera en la que todo en sí y para sí puede ser comprendido. La razón. Para Hegel la razón universal es el panteísmo o la filosofía unitaria de los románticos, quienes veían todo como un solo yo. Hegel miraba de reojo al individuo y notaba una gran manifestación de la razón, es decir, todo lo que ocurre históricamente es producto por la actividad de la sociedad en general, y nada ocurre o es de gran relevancia por la actividad de un solo individuo. La lógica. Para Hegel, la filosofía tiene un fundamento principal que es la lógica como absoluto pensar del pensar. La estructura y el concepto del pensar debe estar siempre entendido por el sentido de la lógica pura. El pensar es la forma más propia para el contenido espiritual o absoluto. Lo absoluto puede ser conceptualizado desde su verdad, el pensamiento y el cómo pensar. Por ende, el pensamiento no es solo un pensamiento, sino es la única manera en la que todo en sí y para sí puede ser comprendido. La hegeliana consistía en establecer una tesis, su contrario antítesis, y su resolución, que sería una síntesis. Esto quiere decir que a cada afirmación le corresponde su negación, solución o conclusión, la cual se puede convertir en una nueva tesis. Pero su dialéctica no solo consistía en un simple método del pensamiento para interpretar la realidad, sino que constituye en pensamiento del movimiento constructivo del espíritu, de la naturaleza y también sobre la historia y cultura de la humanidad. La trama dialéctica. En un primer momento tenemos la tesis, que es el estar en sí. En el movimiento de la posición abierta, de la inmediatez y situada en la determinación. La revelación abstracta con accesible al entendimiento es el ser visto como identidad, pero no en su totalidad. Como segundo momento, tenemos la contradicción de la tesis y el espíritu objetivo. Lo que está en sí sale de sí. Y como último momento, tenemos la síntesis, que es la negación de la negación, la contradicción de la antítesis. Esta corresponde al ser en y para sí, el ser real. Llega a completar su totalidad por el razonamiento ya que une la antítesis y la tesis. Pero nuevamente esta se convierte en una tesis y empieza a ser nuevamente la lógica de la razón. La teoría de Hegel es la identidad del ser y el pensamiento, o sea, la comprensión del mundo real como manifestación de la idea, concepto y espíritu. Para Hegel la filosofía como tal es la historia la misma, pero lo que ya es filosofía considerada para Hegel es la historia del pensamiento lo que nos lleva a creer que el pensamiento es la sustancia universal del espíritu. Podemos concluir que es un sistema ordenado que debe reflejar y explicar la realidad y su finalidad última, y libre dentro del mundo en el que vive teniendo en cuenta la historia a la que forma parte.